Dios les bendiga. Bienvenidos a este lugar. Gloria a Dios, santo es el Señor. Bueno, gloria a Dios. Ahí se escucha bien. ¿Cómo han estado, hermanos? Bien, gloria a Dios. ¿Bendecidos? Amén. Amén. Bien, bendecidos. Bueno, antes de entrar a la palabra, pues yo quiero hacer como un pequeño resumen, ¿sí? De lo que ha sido como un análisis de mitad del libro, ¿sí? Estamos en Apocalipsis 11. Apocalipsis tiene 22 capítulos, o sea que estamos justo en la mitad, en el 11, ¿sí? No, hace 8 días no terminamos, sino que nos quedó faltando del 15 al 19, que es la séptima trompeta. Pero entonces yo quiero hacer ese análisis. Bueno, primero, a ver, y también algo de mis vivencias, ¿sí? En estos días, estos meses, porque han sido ya meses que llevamos estudiando el Apocalipsis. Primero, hace 4 años más o menos, cuando nosotros recibimos, no esta iglesia, pero sí, pues digamos, la antecesora de esta iglesia, que el pastor nos entregó unos miembros, un pastor, sí, el pastor Herminzo, de parte de Dios, creemos que así fue. Yo veía pues la necesidad, empezó a surgir en mí el deseo de estudiar el Apocalipsis, porque pues yo no lo había escuchado en ninguna iglesia, sí, en la iglesia donde estuve desde niña no había escuchado, solamente pequeñas partes, solamente pequeñas porciones, pero pues no un estudio. Entonces yo dije, bueno, yo quiero proponerme primeramente aprenderlo yo y luego enseñarlo a otros. Y así fue, poco a poco fui estudiándolo, y en esta libretica apuntaba cada capítulo, y yo dije, bueno, aquí va a estar para la próxima vez, de pronto más adelante a otros hermanos lo doy, o en otras iglesias, y aquí va a estar, no voy a tenerlo que volver a estudiar. O sea, eso era lo que yo pensaba, ¿sí? Y ahí lo escribí, y bueno, empezaron un grupo más o menos, no terminaron todos, pero bueno, yo le doy gracias a Dios porque para mí fue de bendición, y de pronto para los pocos que estuvieron en aquella ocasión también lo fue. Pero ahorita nuevamente, esto fue como en noviembre, con ustedes que ya son otro grupo, sí, otro grupo de hermanos, quise volver nuevamente a darlo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo yo no lo daba los domingos, sino que lo daba los miércoles, porque como yo enseñaba los domingos, en ese tiempo habían varios niños, entonces solamente los miércoles yo podía enseñarlo. Pero ahorita cuando nosotros retomamos nuevamente la iglesia, ya no había niños, entonces pues yo quise pues nuevamente darlo, y los domingos, ¿sí? Porque es el día que de pronto los hermanos vienen, y es un mensaje muy importante, ¿no? El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, que es revelada para los hijos de Dios, pero que tristemente pues en las iglesias es como el menos estudiado, ¿sí? Se estudian otros libros, otros pasajes, menos el Apocalipsis. Entonces, pues yo le doy gracias a Dios porque pues me dio ese privilegio a mí de ese deseo de aprender, de estudiarlo. Y bueno, mire que algo que hay que notar es que yo no lo empecé a dar cuando ya estaba la pandemia, ¿no? Desde antes, eso fue desde más o menos desde noviembre empezamos a darlo, sino que al cerrar las iglesias, pues surgió el deseo de transmitir el culto pues por Facebook, y de una vez que quedara grabado, ¿sí? Ese mensaje. Entonces, gracias a eso, estos videos están quedando grabados, no están quedando en el olvido, porque uno muchas veces da un mensaje y se olvida de eso, mientras que ahora los estamos subiendo a YouTube, y más adelante podemos verlo, ¿sí? Incluso para mí misma, porque a veces hay cosas que yo digo, bueno, en esta parte, yo como expliqué esa parte, que ahorita ya no recuerdo cómo me pasó, pero la vez pasada pues no tenía ningún registro, pero ya esto está quedando registrado. Bien, bueno, como les había dicho, yo lo había escrito acá, pero nuevamente al volver a estudiar me di cuenta de que tuve que volverlo a estudiar nuevamente, y aquí lo estoy escribiendo, aquí lo escribí, o lo estoy escribiendo porque no hemos acabado, en esta libreta. O sea, como si que todo lo que había aprendido como que se me olvidó, como que el caso estaba en blanco, tocó volver nuevamente a estudiar capítulo por capítulo. Y mire, a mí se me va más o menos, yo dedico bastantes horas de mi día y de la semana para estudiar el capítulo que me toca. O
O sea, no es que yo me sé todo así, no. Me toca dedicarle bastante tiempo a esto. Sí, a veces yo también les he dicho que yo estudio teología, pero a veces no me queda el tiempo suficiente para estudiarlo porque me gusta dedicarme más. O sea, me he dedicado por completo al estudio del Apocalipsis. Yo también estudiaba inglés y también pues suspendí también estudiar inglés por estudiar Apocalipsis, pero yo me siento bien recompensada, me siento bien remunerada de parte de Dios, sí, eso, sí, lo siento, porque yo sé que el pago viene de Él, y también económicamente también he sentido la bendición de Dios en mi vida, en mi casa, en mi hogar. Y yo si recuerdan que al principio dice, en el capítulo 1 dice, bienaventurados los que leen, los que escuchan y los que guardan las palabras. Bueno, yo lo creía, pero en aquellos días yo no lo sentía, ¿sí? no sentía pues esa bienaventuranza para mí, pero a medida que ha transcurrido el tiempo, que ha pasado el tiempo, yo siento ya esa bienaventuranza en mi vida. No sé si usted lo ha sentido, pero yo lo siento. O sea, ya me siento que soy bienaventurada en mi vida, ¿sí? Y miren, yo cada día aprendo más y más y más y cosas nuevas de parte de Dios, porque cuando uno se dedica a algo, uno lo logra, uno lo consigue. O sea, la palabra de Dios está allí. Solamente requiere que nosotros le pongamos el ánimo, el interés para hacerlo, ¿sí? Para estudiarlo. Y sí, y le doy gracias a Dios por eso. Es como si la orden que le fue dada al apóstol Juan de que comiera el rollo, como que como que los predicadores también, como que nos toca comernos ese rollo. Sí, es como usted se come ese rollo, como si le aplicaran una inyección de Apocalipsis, para que meditemos en ella, para que confiemos en ella. En estos días escuchábamos a alguien que nos decía que, bueno, hemos escuchado muchas cosas acerca de la lectura de la Biblia, ¿no? Que leer mucho la Biblia se vuelve loco, que la gente se vuelve loca, ¿cierto? Eso hemos escuchado. Nosotros sabemos que nada de esto es real. Y otros dicen que tampoco, una hermana en estos días nos dijo que si uno leía mucho en el día, muchas veces, que se volvía religioso. Sí, o sea, es totalmente errado, eso no es cierto, ni vuelve loco ni vuelve religioso, al contrario, esto nos vuelve más llenos de la presencia de Dios, que es muy diferente. Entonces sí, estas son como las vivencias que yo he tenido, sí, en este tiempo, y doy gracias a Dios porque de verdad que he visto la bendición de Dios. Sé que somos bienaventurados, realmente lo somos, no solamente debemos creerlo, sino que debemos sentirlo. Sentámonos bienaventurados porque la palabra es verdad. Si la Biblia dice que somos bienaventurados, es porque somos bienaventurados. Amén. Bien, entonces ya con este pequeño vamos a estudiar. Hoy nos toca el 15, pero como la grabación está desde el 11, pero antes de eso vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, en esta hora, una vez más, estamos delante de ti, dándote gracias por este momento, esta oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, Señor. Nos hemos reunido, Señor Jesús, primeramente para adorarte, para decirte que tú eres todo para nosotros, Señor, que tú eres el único que merece la gloria, la honra, la alabanza, la adoración de nosotros tu pueblo, Señor. Yo no soy nada, Señor. No somos nada, Señor, tú eres todo, Señor, tú lo llenas todo, Padre. Hoy necesitamos de ti, Señor. Hoy te pedimos que rompas nuestra vasija, Señor amado. Hoy queremos estar vacíos, pero para que tú nos llenes, Señor, para que permitir a tu presencia, Señor, llenar hoy nuestra vida, llenar nuestro corazón, llenar nuestra mente, Señor, que todos, Señor Jesucristo, nos entusiasmemos cada día más y más por estudiar tu palabra, por estudiar este precioso libro, esta revelación maravillosa de Jesucristo que tú nos dejaste, Señor. Oh Dios, que sabemos que el velo se ha corrido, Señor, que ya no hay obstáculos que nos separan de ti, Señor Jesús. Sabemos, Padre Santo, que tú estás aquí con nosotros, Padre, y tú cuidas de nosotros, Señor. Hoy te pedimos, llénanos, Señor, llena nuestro corazón, Señor, que no sean palabras vacías que el viento se lleva, Señor, sino que seas tú, Señor amado, tú, Padre Celestial, llenando nuestra vida, Señor, llenando nuestra vasija, Señor. Hoy necesitamos de ti, amado Rey. Reconocemos nuestra necesidad que tenemos de tu presencia, Señor. Hoy amamos tu presencia. Hoy más que ayer te necesitamos, Señor. Te necesitamos en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Gracias por habernos permitido llegar hasta aquí, Señor. Tu palabra dice, Señor Jesús,
Bienaventurados, Señor, los que estudian esta palabra y los que la guardan, Señor Jesús. Y hoy podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor Jesús. Hasta aquí hemos visto tu gloria, Señor. Hemos visto tu presencia, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, Señor. Amén y amén. Apocalipsis capítulo 11. Se me dio una caña semejante. Y se me dijo, anda y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta a los que adoran allí. Pero no intuyas el atrio exterior, no lo midas, porque se les ha dado a los paganos que pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Y yo daré poder a mis 2 testigos, y ellos profetizarán durante 1260 días, vestidos de silicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguno trata de hacerles daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Así tendrá que morir cualquiera que quiera hacerles daño. Estos hombres tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva durante el tiempo en que estén profetizando. Y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra con toda clase de plagas cuantas veces quieran. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo los atacará, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la calle de la gran ciudad, que en lenguaje figurado se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor de ellos. Y habrá personas de todo pueblo, tribu, lengua y nación que contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que se les dé sepultura. Los habitantes de la tierra se alegrarán por su muerte y la celebrarán con intercambio de regalos, porque estos 2 profetas habían atormentado a los que viven en la tierra. Pero después de los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios, y se pusieron de pie, y el terror se apoderó de quienes los contemplaban. Oyeron entonces una fuerte voz del cielo que les decía, suban acá. Y subieron al cielo en una nube, a la vista de sus enemigos. En aquella misma hora se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Perecieron 7.000 personas en el terremoto, y los sobrevivientes fueron presa del terror y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ya pasó. El tercero se avecina. Tocó el 7º ángel su trompeta, y se oyeron en el cielo fuertes voces que decían, el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre el rostro y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que es y el que era, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones estaban enojadas. Ha llegado tu ira. Ha llegado el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas, a tus santos y a los que reverencian tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió el templo de Dios en el cielo, y dentro de su templo se veía el arca de su pacto. Y se produjeron relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizo. Y grande granizo, dice acá. Amén.
es la séptima trompeta. Bueno, recordemos rápidamente lo que vimos hace 8 días, para que no lo olvidemos. En un escenario del tercer templo, dice que el apóstol Juan recibe la orden de medir el templo, ¿sí? Que midiera la parte del lugar santísimo, pero no el atrio, o sea, la parte de afuera no, porque esa parte iba a ser hollada por los gentiles, ¿sí? Todos aquellos incrédulos, las personas que no creían, que no eran parte del pueblo de Dios, iban a pisotear ese lugar. Incluso el propio anticristo, ¿no? Va a llegar y va a sentarse en el templo. Dice que él se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios y va a decir que él es Dios, ¿no? O sea, por eso es el anticristo, es el engañador, el imitador. Pero en medio de todo esto se van a levantar 2 hombres, 2 testigos, dice la Biblia, que van a dar testimonio de que este hombre es un falso Mesías, que él no es el Mesías, que realmente el Mesías ya vino, pero que los judíos y la humanidad en general se burlaron de él y lo crucificamos, ¿no? Porque toda la humanidad, cuando Jesús fue crucificado por el pecado de todos nosotros, ¿no? Y fue crucificado, pero entonces ellos se van a levantar con gran poder. Y uno de los misterios tal vez que surge en esto es Elías. Elías está vivo, ¿verdad? Fue arrebatado vivo y es, bueno, él no ha sido glorificado todavía. Su cuerpo es un misterio cómo está su cuerpo en este momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede estar glorificado porque él viene a morir. O sea, una vez nosotros somos transformados, ya nuestro cuerpo ya es inmortal, ¿sí? Este cuerpo es de muerte. Y entonces es un misterio. Bueno, Elías, ¿dónde está? ¿En qué lugar se encuentra? Él está a la espera, ¿cierto? Y bueno, pero eso es un misterio que, bueno, pertenece a Dios, este misterio. Y el otro punto era Moisés, ¿no? El otro testigo, ¿no? Que es un punto de controversia porque dicen, bueno, pero Moisés murió y su cuerpo está enterrado, ¿sí? El Señor dice que el Señor mismo lo enterró, pero está escondido, está guardado. Pero mire que así como resucitó Lázaro, como resucitó la viuda el hijo de la viuda de Naín, como resucitó Dorcas, de esta manera el Señor nuevamente puede hacer que Moisés resucite, ¿sí? No, obviamente no transformado, pero él puede resucitar de esa manera y vuelve y muere nuevamente, ¿sí? Igual que pasó con Lázaro. Lázaro fue un hombre que murió 2 veces, ¿no? Por eso incluso se le llama el síndrome de Lázaro a las personas que están clínicamente muertas aquí, ¿no? Por algún paro o algo así. Entonces es muy probable que sean estos 2 hombres los que van a dar testimonio. Bien, ahora sí, dice que el versículo termina diciendo que el segundo ay ya pasó, ¿sí? El primer ay era la 5ª trompeta, el segundo ay era la 6ª trompeta, pero aquí vemos que estos 2 relatos son un interludio, un paréntesis, pero ya volvemos nuevamente a las trompetas. Dice que el segundo ay pasó y aquí el tercer ay viene pronto. O sea, por la lectura podemos pensar que el tercer ay es la 7ª trompeta, ¿sí? Podemos pensar eso, porque la Biblia específicamente no lo dice, cuál es el tercer ay. Pero podemos, por la lectura y por el contexto, podemos ver que ese no es el tercer ay, sino que más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Cuando dice que la mujer en el relato de la mujer y el dragón, vamos a ver cuál es el tercer ay. La 7ª trompeta es un anuncio de lo que viene. Bien, dice así el versículo 1. El versículo 15. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Mire que siempre cuando termina el número 7, concluye con la venida de Cristo, ¿sí? Cuando se termina la 7ª iglesia de la Odisea, ahí está la venida de Cristo, pero en el rapto de la iglesia. Pero aquí cuando hablamos del 7º sello, y aquí cuando vamos a hablar de la 7ª trompeta, y cuando hablemos de la 7ª copa, vemos que siempre va a terminar en la segunda venida de Cristo. Siempre ha sido así. Bien, entonces veamos que ahí atrásito en Apocalipsis 10, 6 y 7 ya se nos anunciaba lo que dice así: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más,
sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, mire, al tocar la séptima trompeta, que es la última, anunciará todo lo que viene, ¿sí? Que ya el misterio de Dios será revelado finalmente. Y ya estamos en este momento, bueno, aquí en la lectura, aquí estamos estudiando ya qué es lo que anuncia esta séptima trompeta. Vemos que dice que se escucharon grandes voces en el cielo. Recordemos que el trono de Dios siempre se caracteriza por grandes voces, por sonidos, por relámpagos, por truenos. Sí, aquí lo vemos. Dice que decían, los reinos del cielo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo. ¿Quién hablaba allí? Probablemente los que daban grandes voces pueden tratarse de los 4 seres vivientes. Sí, ellos son los que están allí cerca de la presencia de Dios. Mire, dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo. ¿Cómo así? ¿En manos de quién estaban? Sí, porque ahí se han venido a ser. O sea, Dios es el dueño de todo, Dios es soberano en el universo, pero quien gobierna actualmente en el mundo, sabemos bien que es Satanás. Sí, eso lo sabemos. Y vamos a estudiar, ahí abramos la Biblia en Primera de Juan 5:19. Primera de Juan está atrásito de Apocalipsis, no muy lejos. 5:19, dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Ahí Juan nos dice, el mundo entero está bajo el maligno. Y eso nosotros bien lo sabemos, ¿no? Bien lo sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. También vamos a ver en 2 de Corintios 4:4. Sabemos que hay un príncipe, que la Biblia lo llama el príncipe de este mundo. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire, entonces nos habla que el Dios de este siglo es el mismo Satanás. Y él es el que él es el que cegó la mente de la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Por eso nosotros podemos ver lo que mi esposo les decía ahora, ¿cierto? Que rumbas, que fiestas, y la gente no se está dando cuenta del peligro que están corriendo. La gente no es consciente hacia dónde van, porque si ellos supieran el lugar donde van, tal vez estarían en este lugar, tal vez en este lugar, y en muchas iglesias no cabrían las personas, pero vemos que las iglesias cristianas están relegadas, somos tenidos por locos, ¿sí? Por aleluyas, por ay, pobrecitos, ellos ahí, poquitos. Eso es lo que la gente piensa, lo que el mundo piensa de nosotros, pero nosotros bien sabemos que ellos, dice la Biblia, están cegados, su entendimiento está cegado para que no les resplandezca el Evangelio de Jesucristo. Bien, también, bueno, no, dejémoslo ahí porque 1 de Juan 5, 19 y 20 nos dice lo mismo, pero vamos avanzando. También recordemos cuando Jesús iba a ser tentado, que dice la Biblia que se le apareció Satanás y vino y le dijo, y dice que se paró en el pináculo del templo, ¿cierto? Y le mostró, mire, todos estos reinos que usted ve son míos, pero se los voy a entregar a usted si postrado me adora. Entonces, ¿quién es el que tiene? Y Jesús no le dijo, no, usted no es el dueño, un momentico. Pero no es que Satanás sea el dueño, no, sino que él atrevidamente gobierna, sí, pero nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es soberano y cuando Él murió y resucitó, Jesucristo es el dueño legal de todo y todo le pertenece. Pero ya sabemos que le fueron entregados, ¿por qué? Por el pecado. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, todo lo que era para el hombre, pues Satanás se lo robó porque él es el ladrón, él es el padre de mentira. Entonces ahí podemos ver que Él es el que gobierna el mundo. Él es no el dueño, sino el gobernante, pero un gobernante, sí, un usurpador. Bien, y bueno, ¿cómo yo pude mirar que esto también, a través de las religiones en el mundo, podemos ver que Satanás es el que gobierna el mundo? Mire, en el mundo hay 4 grandes religiones, ¿sí? Está el cristianismo, el Islam, está el hinduismo y hay otras religiones de menor grado como el budismo, el ateísmo, el judaísmo, que son religiones pero en menor grado.
el 33% pertenece al cristianismo. De todas las religiones en el mundo, el 33% cristianismo. Y de ese 33%, el 16% son católicos, 16%. 7% son ortodoxos y el 11% protestantes. Pero entre esos protestantes están los testigos de Jehová, están los adventistas, están los mormones. Entonces, nosotros, la iglesia cristiana evangélica. Pero ¿qué pasa? Dentro de la iglesia cristiana evangélica está la apostasía. ¿Sí? Hay falsos, hay lobos disfrazados de ovejas. Entonces, mire que esto nos muestra que realmente el mundo está bajo el dominio de Satanás. Lo podemos ver en las religiones. Sí, ¿cuántos cristianos no asisten a las iglesias, pero realmente no son cristianos? Dice que son falsos cristianos. El apóstol Pablo dice de eso, que él se vio muchas veces en peligro por falsos hermanos que decían ser cristianos, pero no eran. Entonces, mire que ahí lo podemos ver. El 23% pertenece al Islam, esta secta, esta religión que es grande y que son malos, son sanguinarios. Ellos matan, sí, matan a los otros, a los que no se convierten, y más que todo a los cristianos. Ellos son muy sectarios y son malos. El 18% es el hinduismo. Sí, el hinduismo son cantidades de dioses. Ellos adoran, como ya les había dicho antes, a Shiva, a Brahma, a Vishnu y a otra cantidad de dioses. Krishna. Y el 24% está reunido entre el budismo, ateísmo, judaísmo, y otros no pertenecen a ninguna religión. Entonces, mire, con esto podemos ver, o sea, son estadísticas, ¿no? que nos muestra que realmente el pueblo cristiano en el mundo es poco, o sea, es poco en relación a toda la humanidad que hay. Bien, continuamos allí. Dice, pero aquí nos está anunciando que los reinos del Señor llegará un día, llegará un momento en el cual ya no serán más bajo del maligno, sino que vendrán a ser de nuestro Cristo. Vamos a leer el Salmo 2. Salmo capítulo 2. Nos habla de cómo va a ser el reinado del Señor. No es que las personas... ¿Qué versículo? No, voy a leérselos todos, permítame, se los leo. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Aquí vemos que las naciones cuando el Señor venga y gobierne en la tierra, ¿sí? ahí se está, lo que nos está anunciando la séptima trompeta es que el Señor va a venir y va a gobernar. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. Ese va a ser el gobierno del Señor en la tierra. La Biblia dice Jehová reina eternamente y para siempre, ¿sí? Pero específicamente a la humanidad, incluyendo a los rebeldes, no solo a sus hijos, va a reinar por 1000 años. Y eso es lo que nos está anunciando. Y el Salmo 2 lo dice. Dice que los reyes consultarán y se van a unir. O sea, los reyes no van a querer que el Señor los gobierne. Pero ¿qué dice? Jehová se burlará, se reirá de ellos. Porque el hombre es soberbio. El hombre cree que puede por encima de las cosas de Dios. Pero por encima de Dios no hay nadie. Simplemente el Señor se ríe de ellos. Y dice que, versículo 9, dice que los quebrantarás con vara de hierro. Y como vasija de alfarero los desmenuzarás. O sea que el Señor le va a tocar
gobernar con mano dura, ¿sí? Porque ellos no van a querer someterse al gobierno del Señor Jesucristo, pero obligatoriamente se van a tener que someter. Amén. Amén. Durante este tiempo, Satanás va a estar encadenado, o sea, para poder que haya paz, ¿verdad? Va a tener que estar encadenado el engañador, el mentiroso, el falsante, el que quiere que mantenga la guerra en la tierra, ¿no? El destructor, le dice también la Biblia. Bien, dice versículo 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has reinado. En ese momento dice la Biblia que ellos, ¿quiénes son los 24 ancianos? Son representantes de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué sabemos que son representantes de la iglesia? Uno, porque ellos tienen sus coronas, ¿sí? Y la corona es símbolo. ¿Sí recuerdan para quién eran las coronas? ¿Sí recuerdan? Al que venciere le daré. ¿A quién le estaba hablando el Señor ahí? A la iglesia, ¿cierto? A su iglesia el Señor le estaba diciendo: al que venciere le daré la corona. Y aquí vemos a los ancianos que estaban coronados, y también vemos que ellos, en otra parte, ellos dicen que tú nos has redimido con tu sangre. ¿Y quiénes son los redimidos con la sangre de Cristo? La iglesia. Por eso los 24 ancianos son representantes de la iglesia. Y dice la Biblia que ellos continuamente se postran ante la presencia de Dios, ellos se humillan, así como nosotros hoy debemos humillarnos delante de Dios, o sea, sin pena, sin temor. Señor, me postro, me humillo, ¿verdad? Coloco mi frente en el suelo y te doy la gloria y la honra y la alabanza, porque Él solo merece. Hay personas que dicen: no, yo ni siquiera ante Dios se quieren humillar, ni siquiera quieren rendir su adoración al Señor, son arrogantes. Pero la Biblia dice que llegará un momento en el cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Pero nosotros lo hacemos, ¿por qué? Porque lo amamos, porque sentimos en nuestro corazón adorarlo y rendirle la alabanza y la adoración. Por eso cuando nosotros venimos a este lugar siempre debemos gozarnos, debemos alegrarnos. Yo soy una que siempre en alabanza y la adoración me gozo, porque yo sé que el Señor está recibiendo esa alabanza que aquí le damos. Amén. Por eso venimos con nuestro corazón dispuesto a alabarle, y Él lo recibe. Debemos escuchar que Él recibe nuestra alabanza. Mire, Él tiene la preferencia por nosotros, sus redimidos, para escuchar la alabanza. Eso lo dice, Él nos prefiere a nosotros. Ya, los ángeles continuamente le adoran, pero Él le gusta escuchar a su iglesia cómo lo adora y cómo lo alaba. Bien. Dice: el que eres y que eras. Bueno, algunas aquí han añadido al que has de venir, pero esa partecita fue añadida por el escritor, ¿sí? Porque mire que en la Biblia muchas veces el escritor veía una nota importante y la escribí y la apuntaba allí. Esa partecita fue añadida. Dice: y has reinado. Mire, para Dios es un continuo presente. Para nosotros todavía esto no ha pasado, ¿cierto? El Señor todavía no ha reinado aquí en la tierra. Para nosotros está en futuro, pero para Dios es un continuo presente. Versículo 18 dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Bueno, ahí me voy a detener un momentico. Mire, aquí vemos, no que inmediatamente se vaya a cumplir esto que está allí. En la Biblia no siempre los versículos ocurren necesariamente en el minuto siguiente, o en la hora siguiente, o en la semana siguiente. Jesucristo nos habló. Vamos al libro de Isaías 61. Mire, aquí pueden haber miles de años de diferencia, cientos y miles de años, o bueno, por lo menos más de 1000 años de diferencia entre estos versículos, entre que se cumpla esto. Ya les voy explicando cómo y por qué. Vamos a ver que esto ya ha pasado antes, ¿sí? A ver, quiero que no me vayan a confundir. Vamos a Isaías 61. Isaías 61 es un ejemplo. Dice así, el versículo 1 y 2. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí,
porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Dejemos hasta allí. Mire, entonces allí vemos que es, y ahora vamos acá, inmediatamente, pero no perdamos Isaías 61. Vamos a Lucas 4, 18 al 20. Lucas 4, 18 al 20. Y se lo leo, dice así: el espíritu de, desde antes, voy a leerlo desde el 17. Lucas 4, 17, dice así: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, es la misma escritura. Si usted, ¿alguno de ustedes puede captar dónde está el cumplimiento, la cantidad de años? ¿Lo puedes ver o no? Al bello. Pero, o sea, ¿puedes ver la diferencia? ¿No puedes notar? ¿Alguno de ustedes lo puede notar o no? ¿No? Volvamos a Isaías 61. Dice, versículo 2: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza, del Dios nuestro. Ahí está. Hay una coma. Ahí hay una coma. Y acá volvemos nuevamente a Lucas. Dice, mire, a Jesucristo se le dio el libro del profeta Isaías, ¿sí? Y dice, y enrollando el libro lo dio. Y dice, el Espíritu, y lo lee. Pero ¿hasta dónde llega? Hasta el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí llega, punto. Vemos que el Señor Jesucristo no acabó de leer el versículo, no lo acabó de completar lo que decía en Isaías, sino que, mire, ahí no estaba separado por un punto. Acá en Isaías 61 no estaba separado por un punto que fuera punto aparte, y el día de la ira no, sino que, pero Jesucristo dice, esta palabra se ha cumplido hoy. Mire, Jesucristo en su sabiduría, él lo leyó de esa manera y se detuvo, dijo hasta aquí. No continuó leyendo lo que dice, y el día de venganza del Señor. ¿Por qué? Porque el día de venganza del Señor es la segunda venida de Cristo. Ahí es cuando el Señor va a vengarse de todos aquellos rebeldes. Entonces ahí vemos la diferencia, que Jesús y la sabiduría de Jesús, que no leyó completo el libro para poder decir esta palabra se ha cumplido, sino que él dejó ahí. El día de la venganza, ahí no está. Entonces, ¿cuántos años hay de diferencia? Más o menos, con más de 3.000. Sí, más de 3.000 años, ¿cierto? O casi 3.000 años de diferencia entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Sí, entonces ahí vemos que en un solo versículo, y ni siquiera está separado, acá en Isaías, ni siquiera está separado por un punto, sino por una coma. Nosotros estamos viviendo ahí en medio de la coma, ¿cierto? Estamos allí en esa parte. Entonces, tremenda esa palabra. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Y esto es en 1 Corintios 5, 23 y 24. Otro ejemplo que en un mismo versículo está separado por muchos años. Si alguien lo tiene, o el primero que lo encuentres. 1 Corintios 15, 23 y 24. Bueno, yo lo encontré. Dice así. Pero cada uno, dice, desde el 22 lo va a leer, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia.
Allí nos está hablando acerca de la resurrección. ¿Quién es el primero que resucitó? Cristo, las primicias, Él es el primero. Luego dice, se refiere a su venida. ¿A cuál venida? Al arrebatamiento, a los que seremos arrebatados, a los muertos, a los que ya murieron en Cristo, que van a ser resucitados, y luego por allá, o sea, mire, nos dice primero Cristo, que ya resucitó hace más de 2000 años, luego los que van a resucitar en el arrebatamiento, y luego al final de los tiempos, los otros que queden, los que resuciten. Entonces, si vemos, ya estamos viendo que en un solo versículo o en dos pueden haber cantidades de años. Y por último ejemplo, vamos a leer, pues ya lo sabemos de memoria, Génesis 1:1. Dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Yo les hago una pregunta, ¿será que el Señor Jesús, el Señor Dios Todopoderoso, creó la tierra desordenada? O sea, Dios hace algo y lo hace bien, ¿cierto? Dios no hizo a la mujer mal o al hombre lo hizo mal, no, Dios los hizo bien, ya completos, ya ni siquiera empezaron de bebé, sino que Dios, Adán ya fue un hombre, mejor dicho, cuando Dios lo hizo. Entonces Dios lo hace todo perfecto. Pero dice la Biblia que en el principio, ¿en cuál principio? ¿De qué principio está hablando? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces ahí mismo dice, y la tierra estaba, ahí pasaron una cantidad de años, ¿sí? Desde la creación de la tierra, para que la tierra se desordenara, o mejor dicho, la desordenaran, ¿sí? Porque ella sola no se desordenó. Sabemos que, bueno, eso es otro tema que no voy a hablar hoy de ese tema, pero es solamente para mostrarles la cantidad de años. Satanás, dice la Biblia que él fue arrojado en tierra, y que en Ezequiel 28 nos habla acerca de eso, acerca de Satanás, ¿sí? Antes de que fuera Satanás, cuando era Lucifer, nos habla de él, que él venía a la tierra, y cómo la rebelión de los ángeles vino y desordenó la tierra. Entonces, mire, en el principio creó los cielos y la tierra, y luego allí, y la tierra estaba desordenada y vacía, ya, entonces luego Dios vuelve y restaura la tierra, lo que había sido desordenado. La Biblia también lo llama el destructor, ¿cierto? Dice que el Señor vino y restauró eso y creó al ser humano, creó a Adán y Eva y creó todo lo que conocemos, ¿verdad? A veces nosotros nos preguntamos, bueno, y todos esos animales prehistóricos, ¿cómo es que existen? ¿Cierto? Si dicen que existieron, ¿cierto? Y se encuentran los fósiles y todo eso, si la Tierra no es tan vieja, ¿cierto? Pero miren, simplemente ahí está la explicación, ¿no? Una posible explicación de eso, de los dinosaurios y otros animales. Bien, entonces ahí vemos tres capítulos de la Biblia, 3 versículos en diferentes partes, que nos muestra que en un mismo versículo pueden estar ocurriendo miles de años. Entonces, así estamos viendo en este momento, aquí. Porque lo que la séptima trompeta anuncia hace como un resumen de todo lo que viene, de todo lo que falta. ¿Sí? Lo primero que nos dice, y tampoco están en orden, lo primero que nos dice es que nos habla del milenio, de que Jesucristo va a reinar por 1000 años. También nos habla de que van a recibir recompensa, y también nos habla de... Vamos paso a paso para no embolatarnos. Dice 18, dice, y se iraron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, el tiempo de juzgar a los muertos. Allí nos está hablando del juicio ante el gran trono blanco. Ese es el momento del juicio, de que Dios va a juzgar, dice que a vivos y a muertos, en este caso a los muertos espiritualmente. Hago una aclaración ahí para que no entendamos que no somos nosotros, la iglesia, que los juicios son para los moradores. Bien, bueno, vamos a tratar de aclarar un poquito más para que no nos confundamos. Mire, el último evento que va a ocurrir, según la Biblia, es el juicio final, ¿sí? Por eso es el juicio final, el juicio ante el trono blanco. Van a comparecer delante de él todos aquellos hombres que no se arrepintieron. Nosotros no tendremos participación en el juicio ante el trono blanco.
Cualquier persona que tenga participación en el trono blanco es porque ya está condenado, es porque ya no hay oportunidad, o sea, no es tiempo ya del Señor, perdóname, no. Jesucristo hoy es nuestro abogado, ¿sí? Jesucristo es nuestro abogado hoy. En aquel momento no va a ser abogado, Jesucristo va a ser el juez, ¿ya? Nosotros como iglesia no vamos a participar del juicio ante el trono blanco. El Señor va a juzgar a los muertos, pero a los muertos espiritualmente. Para ese día, me adelanto a decirlo, quiero que traigamos una persona, un invitado, una persona no cristiana a este lugar, porque yo sé que esta parte de la Biblia es muy importante y me gusta siempre evangelizar con el juicio final, porque es lo que mucha gente piensa en la vida aquí, pero no piensan en el día de la muerte, no piensan en el día del juicio final. Nosotros como seres humanos muchas veces nos preparamos para una vida en la tierra, pero se nos olvida que nuestra verdadera vida es más adelante, después de esta vida, ¿no? Vida después de la vida, ¿cierto? Bien, dice, estamos en el 18, dice, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Entonces ahí nos está hablando de otro diferente. Nosotros sí vamos a estar en el tribunal de Cristo. Ese es el juicio de nosotros los cristianos, pero no es un juicio para salvación o condenación, no, es un juicio de obras. Nuestras obras, todo lo que hacemos aquí va a ser puesto a prueba. Todo lo que hagamos, por mínimo que sea, va a ser puesto a prueba. Sí. ¿Como qué obras, por ejemplo? Leer la Biblia, venir a la iglesia, cuando vamos a evangelizar, cuando damos algo a alguien, ¿sí? Cuando damos lo que sea, cuando ayunamos, cuando oramos, cuando ganamos almas, o sea, lo que sea que hagamos, por mínimo que parezca para nosotros, para Dios es muy importante. Y Dios sí sabe recompensar. Nosotros como seres humanos a veces le podemos fallar a usted, pero ustedes cuando hagan algo para este lugar, para nosotros, piensen que no es para nosotros, ¿sí? Sepan que es para Dios. Cualquier cosa que usted haga, el diezmo que usted trae, no lo da para nosotros, no, usted lo da para Dios. Y todo lo que usted haga, por mínimo que parezca, créalo, que lo importante no es lo grande o lo pequeño, lo importante es el carácter. El carácter, ¿para qué lo hice? Lo hice para que me vieran, lo hice para mi vanagloria, lo hice para alcanzar fama, para tener poder, o ¿para qué lo hice? ¿Para qué lo hice? ¿Sí? Es el carácter de la obra, es lo que el Señor va a poner a prueba. Entonces, el tribunal de Cristo, mire que aquí no está en el orden, ¿no? Porque el tribunal de Cristo es el primer evento que ocurre luego del arrebatamiento. Antes de las bodas del Cordero está el tribunal de Cristo. Nos tenemos que estar enfrentados allí ante nuestro Padre, a ver qué hiciste. Dice la Biblia que cada uno dará cuenta a Dios de sí. O sea, cada uno individualmente. Allí usted no va a decir, no, es que mucha gente hoy en día, cuando nosotros los evangelizamos, dicen, no, sí, mi mamá era cristiana, mi papá es esto y tal. Pero ellos, la Biblia dice, cada uno va a dar cuenta a Dios de sí. Y nosotros, nuestro trabajo individual. ¿Sí se acuerdan que el juicio es individual? Aunque también por grupo, ¿no? Por iglesia. ¿Sí recuerdan que cuando hablamos de las iglesias, el Señor también les hablaba a las iglesias? Yo conozco tus obras, y les habló un juicio, les emitió si eran aprobados o si no eran aprobados. Y les dijo lo malo en grupo. Entonces, mire, individualmente y también en grupo. O sea, las dos partes están. Entonces ahí esto nos motiva para que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él. O sea, lo hagamos con amor, o sea, con compasión, ¿sí? Porque a veces si recuerdan al joven rico, que el Señor le dijo que vendiera todo lo que tuviera y le siguiera. ¿Y qué le faltó al joven rico? Le faltó la pasión por Jesús. Si él hubiera estado apasionado, él dice, Señor, lo más importante para mí es ir. Cuando uno quiere algo, uno se apasiona por eso, uno como que busca hacerlo, ¿cierto? Por ejemplo, hay un evento, no sé, hay una reunión, algo a lo cual nosotros queramos asistir. ¿Qué pasa? Nosotros, si estamos apasionados realmente, hacemos lo que sea,
lo que sea, por ir y por estar. Sí, no, es que no puedo ir por esto, tengo que hacer esto. Nosotros posponemos las otras cosas por ir, por asistir, porque realmente lo queremos. Entonces, miren, nosotros así debemos apasionarnos por el Señor Jesús. Y si este joven verdaderamente hubiera sido apasionado por el Señor, hubiera dejado todo. No importa que tuviera muchas riquezas. No, es más importante para mí seguirte, como lo hicieron los demás, como lo hizo Mateo. Mateo estaba en su trabajo, dice que él era recolector de impuestos, y cuando el Señor le dijo ven, inmediatamente él se apasionó por el Señor Jesús y dejó lo que estaba haciendo. Lo mismo Pedro y Juan, ¿verdad? Ellos eran pescadores, también dejaron lo que estaban haciendo por seguir al Maestro. Entonces mire que es un ejemplo que nos da de la pasión que tenemos que tener. Lo que hagamos, hagámoslo con pasión para Él. ¿Por qué? Porque llegará el momento en el cual todo eso va a tener su recompensa. Dice que, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. O sea, incluye a todos. Ahí no incluye solamente a los pastores, a los que no, a todos, a los que temen tu nombre, a los hermanos en general, a todos. Pero ese día va a llegar, ese momento va a llegar. También puede referirse no solo al tribunal de Cristo, sino a la recompensa que va a dar a aquellos que murieron después, durante la gran tribulación. ¿Sí recuerdan estas almas que estaban bajo el altar? Ellos, dice la Biblia, que reinaron con Él 1000 años. El Señor los va a resucitar para que ellos vengan y reinen en la tierra. Nosotros, juntamente con ellos, con los mártires de la gran tribulación. Sí, eso lo dice. Dice a los grandes, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Sí, se refiere a gente que, a los grandes evangelistas, a los ministros grandes que mucha gente los conoció, aquellos que son conocidos en las redes o a través de la historia, ¿cierto? Y también a los pequeños, a los que nadie nos conoce, ¿cierto? Amén. A los que tal vez no hacemos mucho para la obra de Dios, pero lo poco que hagamos, que hacemos, lo hacemos para Él. Amén. Entonces, mire, la recompensa es por igual, es grandes y pequeños, ¿sí? No está haciendo diferencia el Señor en que, es que usted es grande, usted es pequeño, no, sino que la recompensa es por igual. Para Dios somos iguales ante Él. Y también dice, de destruir a los que destruyen la tierra. Ahí nuevamente está hablando del juicio ante el trono blanco. ¿Quiénes son los que destruyen la tierra? Los homicidas, los asesinos, los perversos, los malos. ¿Quién es el destructor? O sea, ¿quién fue el primer ser que quiso venir a destruir la tierra? Satanás es el destructor por excelencia, ¿no? El que dice la Biblia que venía y destruía la tierra. Él la desordenó junto con sus ángeles, y los demonios vino, destruyó la tierra. Ellos son los destructores de la tierra. También se refiere a hombres malos, también se refiere a ellos. Pero miren, les va a llegar su día, les va a llegar su momento. Todo lo que se hace aquí en la tierra tiene su pago. A veces uno dice, es como el clamor. Nosotros hoy en día clamamos desde cuándo. Y en el Apocalipsis vemos que hay un clamor de los santos, ¿verdad? Porque se haga justicia. Los mismos mártires clamaban, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo más? ¿Cuándo más? Pero el Señor les dijo, esperen un poquito de tiempo, esperen un poco más de tiempo, porque llegará. Nosotros a veces también podemos sentirnos de esa manera, podemos sentirnos, Señor amado, pero es que es mucha la maldad, es que aunque nosotros predicamos, la gente sigue en lo mismo, usted les predica y no obedecen, aunque les manden plagas, siguen en lo mismo, ¿cierto? Medio recuperan y vuelven y siguen, y ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Eso es un clamor, pero la Biblia dice, mire, llegará su momento, todo tiene su tiempo, todos van a tener su hora, y aquí lo dice, llegó la hora de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, ahí sí, ya no habrá, cuando ellos despierten y quieran tal vez arrepentirse, ya al parecer será demasiado tarde. Entonces nosotros no nos sintamos mal, sí, porque a veces vemos que las injusticias, ¿no? En la vida se ven muchas injusticias. Señor, pero ¿por qué los inconversos prosperan? Y a veces nosotros como que no, a veces eso surge. El salmista Asaf lo dijo en uno de sus salmos, sí, pero ellos prosperan, ¿y nosotros qué? Pero no, mire, la Biblia nos dice que esperen un poco de tiempo,
Es lo que el Señor dice. Esperen un poquito más de tiempo que todo llegará a su fin. Bien, versículo 19. Este es más cortico. Bueno, pero igual ya está pasando el tiempo. Dice, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bien, entonces mire, luego de todo esto, de toda esta hipnosis que nos muestra el apóstol Juan, de todos estos eventos, nos dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿En el cielo hay templo? Sí, todavía hay templo. Más adelante vamos a ver qué dice el apóstol Juan, que ya no va a haber más templo, pero todavía lo pudo ver. Y dice que había el arca del pacto. Bueno, ¿qué es el arca del pacto? Bueno, el arca es símbolo del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Ahí estaba la presencia de Dios. Ese era como un cofre. Se los trato de describir. Era como un cofre grande, más grande que ese, sí, más grande. Tenía sus parales para que fuera, ¿cómo se le llama eso? Para que lo cargaran. Sí, o sea, tenía como unas varitas a los lados que estaban para que lo sostuvieran, ¿sí? Para que lo trasladaran de un lado a otro. Estaban en madera de acacia, pero estaba recubierto en oro, por dentro y por fuera. Y en la parte de encima tenía 2 querubines, ¿sí? 2 querubines. Todo estaba en oro, con las alas así. Bueno. Mire, ¿por qué? ¿Por qué querubines? La Biblia dice que el Señor habita en medio de querubines. Ahorita mismo el Señor está en medio de querubines. Por eso el arca, que es símbolo de su presencia, está con los querubines ahí, porque que ellos protegen. Bueno, mire, les leo nuevamente. El arca, símbolo del pacto de Dios con el pueblo de Israel, donde la gloria de Dios se asentaba en forma de nube. Eso se llama la Shekinah de Dios. O sea, ahí en forma de nube se asentaba la presencia de Dios y la voz de Dios le hablaba a Moisés. O sea, a través del arca era que Dios se comunicaba con Moisés, ¿sí? Cualquier cosa ahí a través del arca. Dice, tenía tallados 2 querubines encima, construida con madera de acacia y revestida de oro puro por dentro y por fuera. Contenía las tablas de la ley, que son los 10 mandamientos, y la vara de Aarón que reverdeció, y el recipiente que contenía el maná del desierto. Entonces, ¿qué había dentro del arca? Las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y un recipiente con el maná del desierto. Eso estaba allí guardado, eso estaba resguardado por esos 2 querubines, por los querubines que estaban allí. Por eso era un artefacto, digámoslo así, sagrado, que solamente estaba en el lugar santísimo, estaba reservado solamente para el sumo sacerdote. Y eso que cada año, no cualquier persona podía tocar el arca, ¿sí? ¿Por qué? Recordemos que un hombre llamado Usías intentó, cuando la trasladaban unos bueyes, se caía, como que se caía e intentó cogerla e inmediatamente murió. ¿Por qué? Porque era delicado. El Señor había dado mandamientos. Nadie era digno de tocar el arca sin que Dios se lo permitiera. Y tristemente este hombre murió y David obviamente se acongojó por esta situación y le dijo, uy, pero ¿cómo así? Ya, si esto pasó, David estuvo muy triste por esto. Yo no soy digno de que el arca esté en mi casa. Sin embargo, cuando el arca llegaba, Dios permitía que estuvo en Obed-edom, traía bendición. Sí, era bendecido el pueblo. También el arca estuvo en manos de filisteos, pero a ellos les causó tumores, les causó enfermedades, que ellos dijeron, no, mejor devolvamos el arca porque está trayendo mal a nosotros. ¿Sí? Entonces el arca es símbolo de la presencia de Dios. En el año 586 a.C. desapareció. ¿Sí? Cuando Nabucodonosor destruyó a Jerusalén, ahí no se supo más qué pasó con el arca. En estos días vi algunos videos que dicen, no, es que el arca ya está en tal parte, la encontraron el arca, tal, pero mire que es mentira, porque la Biblia dice que ¿dónde está el arca? Está en el cielo, el Señor se la llevó, está en el cielo, no es que esté perdida, no es que está por allá escondida, no, Dios la tiene en su misma presencia, pero dice que para este momento va a ser visible, dice,
y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Ahí pudo el apóstol Juan verlo, ver esa arca que también le llaman el arca de la alianza o el arca del convenio, del pacto. Dice, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. O sea, siempre que Dios habla, viene acompañado de esto, de relámpagos, de voces, truenos, un terremoto y granizo. ¿Sí? Entonces mire que la presencia de Dios es temible sobre la tierra. Por eso nosotros debemos venir ante su presencia con regocijo, con reverencia, ¿verdad? Al templo. El templo es un lugar de adoración, aunque la Biblia dice que ya no habitará esto no es, o sea, es el lugar que hemos consagrado para buscar de Dios, pero más que este lugar, esas paredes, somos nosotros. Amén. Nosotros somos su templo. Y así es de que, por eso el Señor dice que cuidemos nuestro templo. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo, morada del Señor, casa de Dios. Entonces, mire, hoy fue más cortico, pero ya igual pudimos, gracias a Dios, estudiar esta parte, esta séptima trompeta. No pudimos ver que no anuncia ningún juicio específicamente, ¿no? Sino que es un resumen de lo que viene, ¿sí? Es como una hipnosis de todo lo que viene, pero no es un juicio en sí, sino que cuando se toque la séptima trompeta dice que el misterio de Dios será revelado, o sea, ya nos revela lo que viene, los juicios finales. Faltan todavía 7 plagas postreras, ya lo último, ya. Pero esta séptima trompeta ya nos deja al descubierto qué es lo que viene. Pero mire, ¿hay esperanza o no? Claro, hay esperanza. Hay esperanza para nosotros, iglesia. Amén. Bien, les voy a leer las noticias rápidamente. Dice, en Chile, un sismo de grado... O sea, las noticias que yo le leo son lo que han pasado a través de la semana, ¿no? En Chile, un sismo de grado 7. Dice que un asteroide de casi 2 veces el tamaño de la pirámide de Giza se aproxima a la Tierra. Hay asteroides que en estos días creo que uno pasó cerca de la Tierra y la NASA no pudo detectarlo a tiempo. Dice, India registró récord mundial de casos de COVID en un solo día. La India es el nuevo epicentro de la pandemia. Y este país que es tan grande y que es tan pobre. Dice que inundaciones en Pakistán dejan 15 muertos. Por un lado inundaciones, por un lado sismos, por otro lado ola de calor. Dice, ola de calor rompe récords en Israel. Otra noticia, dice, misteriosos agujeros en la tundra siberiana podrían estar relacionados con el cambio climático. Mire, en diferentes lugares del mundo se abren huecos, se abren socavones que no se sabe por qué. Y ahí en Siberia donde están esas excavaciones esto es en Rusia, ¿no? Estas excavaciones grandes que han hecho para estudiar qué hay en el centro de la Tierra. Allí y han salido, dice, muchos agujeros misteriosos. Dice que esos agujeros pueden estar relacionados con el cambio climático. Y bueno, otra noticia que no apunté aquí, pero creo que es importante, es que a partir de hoy, yo creo muchas iglesias abrieron sus puertas, ¿cierto? Aquí en Colombia, y otras abrirán. Pero en medio de todo esto, muchas no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque muchas, recordemos que son alquilados, ¿sí? Locales alquilados. Y si todos estos 5 meses que llevamos en cuarentena, ¿cierto? 5 o 6 meses que llevamos en cuarentena y no han podido abrir, o sea, no han reunido dinero, ¿cómo van a hacer? O sea, muchos no pudieron abrir hoy, tristemente. Y yo quiero que este sea un motivo de oración para nosotros. Oremos por estas iglesias que no pueden abrir, ¿sí? Porque no tienen un local propio, porque no hay dinero, ¿sí? Porque la obra de Dios se mueve con dinero, aunque digamos no, ¿para qué la plata? Y mucha gente habla del diezmo, que el pastor y todo, pero sabemos que se necesita. ¿Sí? O sea, si no hay para el arriendo, ¿cómo van a abrir? ¿Cierto? ¿Cómo lo van a hacer? Tal vez se reúnen en las casas, bueno, no sabemos. Pero mire, también escuchamos que otros van a abrir, pero con unas restricciones, que no pueden entrar niños, no pueden entrar adolescentes, no pueden entrar
enfermos que con diabetes, con hipertensión, tal. La O sea, iglesia es el hospital del cristiano. entonces una serie de otros tienen que pedir cita, ¿sí? Ya tienen que pedir cita para poder ir al culto. Y mire, nada de esto nos debe extrañar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la iglesia vive tiempos de la Odisea. ¿Y qué es la Odisea? La iglesia tibia. Ese es el tiempo de la iglesia hoy, la iglesia apóstata, la iglesia tibia, la iglesia que, por un lado están los decretos del gobierno y por otro lado están los que dicen sí, a los que dicen amén a todo lo que les diga el faraón, ¿cierto? No, y Faraón le puso trabas al pueblo de Dios. No, ustedes reúnanse, adoren aquí, o sea, adoren, ofrezcan aquí sin necesidad de irse, pero la orden del Señor era no, vayan, salgan de Egipto, ¿cierto? Pero ¿qué les decía Faraón? No, adoren aquí, ustedes sí pueden ofrecer sacrificio a su Dios, pero aquí mismo en Egipto, en Gosén, en la tierra donde ellos estaban. Pero no es a la manera del Faraón, no es como Faraón diga. Nosotros ayer estuvimos en un centro comercial y había un bebecito, ¿verdad? Lo llevaron al centro comercial y nosotros decíamos, miren, hay niños ya, o sea, ya ellos pueden entrar a cualquier centro comercial, a cualquier lugar los niños y los bebés, y a la iglesia no, o sea, a la iglesia no van a poder llevar niños ni adolescentes. Entonces mire, o sea, como les digo, no es de extrañar. ¿Por qué? Porque la iglesia está cada vez más tibia, cada vez más conformista, pero la Biblia dice, no nos conformemos a este siglo. No, nosotros como hijos de Dios debemos ser luz en medio de las tinieblas. Sí, hay muchos cristianos que aprovechan, aquellos que no les gusta congregarse, para ellos fue preciso que no para no congregarse, ¿cierto? Pero hay unos que sí han sufrido mucho, hay muchos cristianos que están sufriendo y muchos hoy, gracias a Dios, finalmente van a poder congregarse. Pero entonces oremos en este momento, estemos de pie, oremos para que Dios le dé la provisión a estos hermanos que no tienen el dinero para pagar su arriendo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, en este momento te damos gracias por tu amor y por tu misericordia y por tu fidelidad y porque nos has permitido escuchar, reunirnos, a predicar tu palabra, a estudiar, oh Jesucristo, y adorarte y alabarte, Señor. Pero en este momento, Dios, sabemos la gran necesidad que hay, oh Dios, en nuestro país, por tu palabra, por tu presencia, Señor amado. Pero en este momento queremos unirnos en oración por estos hermanos, Señor, que no tienen el dinero para abrir sus iglesias, Padre Celestial. Oramos, Señor Jesús, para que tú les proveas, Padre Celestial, porque eres tú el que está en medio de tu iglesia, Señor. Dales provisión para que pronto puedan abrir sus puertas, Señor, y reunirse, Señor amado, para que todos, Señor, nos reunamos a invocar, a exaltar tu nombre, porque solo tú eres digno de alabanza y adoración, Señor Jesús. Oh Dios, pedimos, Señor Jesús, que tú proveas grandemente, Padre eterno. Da la provisión, Señor, porque tu iglesia te necesita, Señor amado. Oh Dios amado, necesitamos de tu presencia, necesitamos de ti, necesitamos reunirnos, Señor Jesús, porque vivimos tiempos peligrosos, vivimos tiempos malos, Señor Jesús. No permitas que el enemigo gane ventaja, Señor, en medio de tu iglesia. No lo permitas, Rey de Gloria. Hoy te misericordia, Señor, de misericordia, amado Señor Jesucristo, de nuestros hermanos. Oramos por ellos, Señor, oramos por ellos, Padre Celestial, para que tú les fortalezcas la fe, para que ellos sientan el deseo de buscarte, de amarte y de honrarte, Señor Dios Todopoderoso. Es nuestro clamor en este momento, Padre, por nuestros hermanos, Señor, aquí en Colombia, Padre Celestial, por tu iglesia, Señor Jesucristo, por tu iglesia, Padre eterno. Muchas gracias porque tú estás con nosotros, gracias porque estás a nuestro lado y hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tú nos has fortalecido. Muchas gracias, a ti sea la gloria, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.